Hola amigos, con este precioso amanecer en el que me encuentro, eh, quiero darle los buenos días, es un día muy hermoso. Me animé a hacer este video porque me parece importante dentro de los contenidos, ya que los contenidos nuestros no son contenidos que tengan esa intención de viralizarse y esa intención de buscar miles de seguidores, sino más bien lo que queremos es informar, lo que queremos es mantener esos lazos de comunidad que hemos ido tejiendo con cada una de las personas que han acudido a nuestra terapia y que han logrado las transformaciones tan hermosas que han querido en muy corto tiempo y a muy bajo precio. Es una responsabilidad social el buscar el crecimiento de nuestra comunidad, es una responsabilidad hacer contenidos que realmente ayuden y sumen, no que sean mero entretenimiento y llamar la atención. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante que es el tema de las drogas, porque las drogas en este momento en el que todo se relativiza, están ocasionando un daño enorme al cerebro de las personas y no solo a su cerebro, sino a sus familias, a su desempeño social, a su desempeño intelectual y sobre todo a su hipocampo en el cerebro. La memoria sufre muchísimo, a veces daños irreparables. Lo mismo la irritabilidad que tiene la gente respecto a los daños que tiene en el sistema límbico. La respuesta casi siempre se vuelve reactiva. Poco recorre el neocórtex después de que una persona anda adicta a las drogas, el flujo normal de la información cerebral. Por ello es importante que veamos como sociedad que tenemos que luchar contra las drogas, que tenemos que cuidar nuestras familias, que tenemos que buscar los espacios emocionales que le logren dar al cerebro lo que la gente pretende reemplazar con drogas. Por ejemplo, un abrazo te puede dar mucha oxitocina y hacerte sentir bien, mejor que cualquier pepa de éxtasis. Tener una pareja saludable, estable, te brinda todo el cóctel de hormonas que el cerebro pueda querer y pedir y no hay que reemplazarlas con nada. Por ello, desde mi punto de vista, tenemos que proteger nuestras familias, tenemos que proteger nuestra sociedad y por supuesto que eso empieza desde nosotros mismos y tiene que ver con cuidar, valorar y querer nuestro cerebro. Por ello este video es un resumen muy interesante de lo que las principales drogas que hay en el mercado causan, sus efectos en la persona, lo poco que dura el efecto satisfactor que le da al que consume, pero las grandes consecuencias que le trae para su cuerpo y su cerebro, sin hablar de las sociales, porque este video es solamente efectos físicos. Espero que lo disfruten, espero que lo compartan, espero que les sirva de orientación porque está bastante bien resumido y que nos sirva para que si un familiar, un amigo, una persona cercana a nosotros está empezando en ese infierno de las drogas, pues lo pueda ver y pueda enterarse qué es lo que le va a pasar y cuáles son las consecuencias de usar este tipo de alucinógenos en unos casos y en otros generadores o liberadores de sustancias de reforzamiento en el cerebro de manera artificial, pero que tienen unas consecuencias nefastas en nuestra salud. Ahí les va el video. Derivados del cannabis. Sustancia. Cannabis. Conocida como María, marihuana, hachís, porros,
canutos, petardos, petas, costo, chocolate. Nombre químico o fórmula. El cannabis sativa contiene más de 400 componentes identificables. El principio activo es el THC, tetrahidrocannabinol. La proporción de THC varía según la planta, el clima, el terreno, la cosecha y las partes que utilicemos. Origen, breve historia. La planta denominada cannabis sativa se cultiva prácticamente en todo el mundo. Se ha cultivado durante siglos tanto por la fibra del cáñamo como por sus propiedades psicoactivas y su supuesta utilidad clínica. La referencia más antigua procede de China y data del año 2737 a.C. Se recomendaba su uso para afecciones tan diversas como reumatismo, malaria, beriberi, insomnio, trastornos oculares, trastornos menstruales, etc. Su empleo también es milenario en la India, donde se usaba porque agilizaba la mente, favorecía la longevidad y potenciaba el deseo sexual. Su uso se relacionó largo tiempo con las ceremonias religiosas y la meditación. En Occidente, su empleo se fue restringiendo hasta quedar prácticamente en manos de los brujos. A mediados del siglo pasado, la utilización de cannabinoides no era relevante, pues se ceñía a determinados grupos de artistas. Sin embargo, en los años 60, con el auge del movimiento hippie, su consumo se popularizó en América y Europa, convirtiéndose en la sustancia ilegal que goza de mayor aceptación social. Forma de presentación. 3 formas. Marihuana o hierba, preparada a partir de las hojas secas, flores y pequeños tallos de la cannabis sativa. Contiene del 5 al 10% de THC. Hachís o hash. Se elabora prensando la resina de la planta hembra, dando lugar a un bloque de color marrón. Contiene hasta un 20% de THC. Aceite de hachís. Concentrado líquido que se obtiene mezclando la resina con disolvente, acetona, alcohol o gasolina, el cual se evapora en parte, dando lugar a una mixtura viscosa de altas proporciones de THC, hasta un 85%. Vía de administración. Fumada, se mezcla con tabaco y se lía en cigarrillos, y oral, en infusiones, tortillas, repostería. Efectos. De rápida aparición. Varían según las dosis, el tipo de cannabis, el estado de ánimo del individuo y sus expectativas. Inicialmente, dosis bajas producen sensaciones placenteras de calma y bienestar, euforia, risa fácil, desinhibición, locuacidad y alteraciones de la percepción temporal y sensorial. Los ojos se enrojecen, la boca se seca y hay dificultades de coordinación, para conducir, por ejemplo, y en los procesos mentales complejos. A ello le sigue una segunda fase de aumento del apetito, depresión y somnolencia. En dosis elevadas puede provocar confusión, letargo, percepción alterada de la realidad y, de manera más inusual, estados de ansiedad y pánico. Riesgos. Destaca el aún muy discutido síndrome amotivacional, deterioro de la personalidad que conduce a un pobre comportamiento psicosocial, unido a una frecuente disminución de la capacidad de concentración y de memorización. El humo es más perjudicial para el pulmón humano que el del tabaco y puede causar alteraciones en el sistema reproductor e inmunológico. El THC atraviesa la barrera placentaria, por lo que su consumo supone un riesgo para el feto, tanto durante el embarazo como en la lactancia. Posibilidad de que el bebé nazca con bajo peso. En personas de riesgo, el cannabis puede desencadenar psicosis y cuadros delirante alucinatorios. Existen pocas posibilidades de sobredosis. Por su popularidad entre los jóvenes y su aparente inocuidad, se considera una de las llamadas drogas de inicio. Aunque no todo usuario de cannabis experimentará necesariamente con sustancias más peligrosas, existe el riesgo de entrar en un circuito de consumos ilícitos. Potencia el efecto del alcohol y otros depresores del sistema nervioso central. Dependencia y tolerancia. Los derivados del cannabis generan dependencia, con el consecuente síndrome de abstinencia en caso de retirada brusca de la droga. La tolerancia aparece incluso con un uso esporádico. Cuanto más se fuma, menos efecto hace.
Aunque muchos estudios no han podido demostrarlo, con el uso continuado es necesario aumentar la dosis. Síndrome de abstinencia. Conlleva ansiedad, insomnio, irritabilidad, depresión, anorexia, etc. Sustancia. Clorhidrato de cocaína. Conocida como coca, nieve, farlopa, faria, perico, blanca. Nombre químico o fórmula. Clorhidrato de cocaína. C17H21NO4. Forma ácida de la droga. Origen. Breve historia. El clorhidrato de cocaína es una sal hidrosoluble que se obtiene de las hojas de coca tras un proceso en el que intervienen diversas sustancias químicas, como el éter, ácido sulfúrico, gasolina. Es habitual encontrarla cortada o adulterada, por lo que la pureza en el mercado ilegal puede oscilar entre un 50 y un 5%. Existen diversos hallazgos arqueológicos que permiten confirmar la existencia de consumidores de hoja de coca en Ecuador y Perú hacia el año 3000 a.C. En el siglo XIX se aisló el principio activo de la sustancia, que tuvo mucho éxito como anestésico local y se convirtió en un remedio infalible para casi todo tipo de dolencias. Fue ingrediente fundamental de muchos productos, entre ellos la Coca-Cola. Pero poco tiempo después, esta opinión varió al manifestarse los graves efectos que acarreaba su consumo. Durante los años 80, la cocaína se popularizó entre las clases sociales más acomodadas. Sus efectos, la creencia de que se trata de una droga segura y la aparente ausencia de riesgos al consumirla, le han valido sobrenombres como la droga de los ejecutivos, el champán o caviar de las drogas, o el polvo de oro. Forma de presentación. Polvo blanco cristalino, en bolsas o sobrecitos de papel, papelinas. Vía de administración. Esnifada, inyectada, tópica. Efectos. Dosis moderadas de cocaína producen ausencia de fatiga, de sueño y de hambre, aceleración del ritmo cardíaco y aumento de la presión arterial, exaltación del estado de ánimo y mayor seguridad en uno mismo. Y cuando el uso es ocasional, puede incrementar el deseo sexual y demorar la eyaculación, aunque también puede dificultar la erección. La sensación de bienestar inicial suele ir seguida por una bajada caracterizada por cansancio, apatía, irritabilidad y conducta impulsiva. Riesgos. Hemorragias nasales, problemas respiratorios, alteración del sueño, apatía sexual, impotencia, trastornos nutricionales, alteraciones cardiocirculatorias, por ejemplo, hipertensión, infarto de miocardio, cefaleas o accidentes vasculares que pueden llegar al infarto cerebral, complicaciones psiquiátricas, irritabilidad, crisis de ansiedad, disminución de la memoria y de la capacidad de concentración, inquietud y psicosis cocaínica, que consiste en la aparición brusca de ideas paranoides, sensación de estar vigilado o perseguido y alucinaciones auditivas y visuales. Dependencia y tolerancia. El grado de dependencia que produce es uno de los más elevados entre las diferentes sustancias psicoactivas. Síndrome de abstinencia. Depresión, insomnio, somnolencia, irritabilidad, fatiga, cambios bruscos de estado de ánimo, anedonia, falta de placer ante los estímulos. Sustancia. Crack. Conocida como crack. Base libre. Nombre químico o fórmula. Base libre de cocaína. Origen. El clorhidrato de cocaína, la forma habitual de presentación de la coca, no se puede fumar, ya que la mayor parte se destruye con el calor. Transformando el clorhidrato en base libre, se consigue una forma de cocaína que puede ser fumada. Es el crack, que se obtiene calentando el clorhidrato de cocaína con amoníaco o bicarbonato sódico y agua. Forma de presentación. Cristales o gránulos de color blanco, amarillento o beige en forma de terrones o bolas.
Vía de administración. Fumado en cigarrillos, pipas o en papel de aluminio. Efectos. Una vez aspirado el humo, el crack llega al cerebro en pocos segundos y la duración de sus efectos es de unos 20 minutos. Los efectos del crack son 10 veces más intensos que la inhalación de cocaína. Inmediato aumento de la frecuencia cardíaca y la presión sanguínea. Las pupilas se dilatan. Pueden aparecer taquicardia y arritmias. Se siente una gran euforia y excitación. Disminuyen el hambre y la fatiga. Sensación de aumento de la fuerza muscular. Riesgos. El crack produce una intensa liberación de los neurotransmisores que estimulan los centros cerebrales del placer. Estos neurotransmisores terminan por agotarse, lo que supone un gran sufrimiento para el consumidor, que tiende a consumir más cantidad de forma compulsiva. Principales riesgos. Facilidad para producir una sobredosis. Problemas en el sistema respiratorio. Alteraciones en el aparato cardiovascular. Aumento de anginas de pecho e infartos de miocardio. Ansiedad. Depresión. Disminución del apetito. Insomnio. Cambios de humor. El consumo continuado puede desencadenar una psicosis paranoide. Dependencia y tolerancia. Sus efectos son potentes y rápidos pero muy breves, y la depresión y tristeza provocados por su bajada facilitan la dependencia, es decir, la necesidad de consumir más. Su uso esporádico o únicamente recreativo es muy difícil. Síndrome de abstinencia. Depresión, disforia o malestar, insomnio, irritabilidad, cansancio. Sustancia. Anfetaminas. Conocida como anfetas, speed, centramina. Nombre químico o fórmula. Sulfato de anfetamina. Las anfetaminas son aminas simpaticominérgicas o adrenérgicas, de fórmula química estructural muy parecida a la adrenalina. Origen, breve historia. En 1887 se aisló la efedrina, procedente de la conífera Ephedra vulgaris. Era una sustancia con propiedades estimulantes, dilatadora de los bronquios y antihemorrágica. Fue la primera de las aminas del despertar. Inicialmente fueron fármacos de frecuente prescripción médica y durante la Segunda Guerra Mundial se administró a los soldados de forma masiva. Es una droga muy popular entre los estudiantes en época de exámenes y en regímenes de adelgazamiento, aunque hoy los médicos apenas la recetan. Su presencia en el mercado clandestino es habitual. Forma de presentación. Tabletas, cápsulas, en polvo, con texturas y colores diferentes, e inyectables. Su pureza es variable. Vía de administración. El método más común es la administración oral. También pueden inyectarse o esnifarse. Efectos. Aunque los efectos cambian mucho según las personas, los productos y las circunstancias, las anfetaminas incrementan el nivel de atención y concentración, eliminan el apetito y la fatiga, despiertan y producen una sensación de euforia y autosatisfacción. Además provocan excitación nerviosa, insomnio, locuacidad, agitación, en ocasiones agresividad e hiperactividad. Aumenta la tensión arterial y se produce taquicardia, sed, sudoración, náuseas, dolor de cabeza o vértigos. A menudo provoca también contracciones de la mandíbula. Riesgos. Las sobredosis aumentan la temperatura corporal. Puede causar inquietud, alucinaciones, irritabilidad, convulsiones e incluso la muerte. El uso continuado de este fármaco da lugar a depresiones severas. Puede aparecer un cuadro denominado psicosis tóxica anfetamínica, que se puede confundir en ocasiones con la esquizofrenia. Un abuso crónico de las anfetaminas provoca la aparición de acné, cabello seco y sin vida, y trastornos en los dientes, encías y uñas. Dependencia y tolerancia. Alta tolerancia e intensa dependencia que provoca en el individuo un fuerte deseo de la sustancia y una necesidad imperiosa de consumirla. Síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia producido por el consumo de anfetaminas atraviesa distintas fases. Fase inicial, crash.
Puede durar desde pocas horas hasta 9 días. Produce cambios bruscos de humor, depresión, falta de energía, ansiedad, insomnio y un intenso deseo de consumir. Fase intermedia o de abstinencia. Dura de 1 a 10 semanas y produce fatiga, falta de energía y de motivación y depresión. Y fase indefinida, en la que pueden aparecer episodios de intensa necesidad que hagan recaer al consumidor. Pueden aparecer ideas suicidas. LSD. Hay cientos de sustancias alucinógenas naturales, entre los que están los hongos, los cactus. Algunas de ellas con orígenes exóticos y otras se encuentran en la naturaleza o se cultivan, pero su consumo es muy minoritario. En este apartado nosotros hemos preferido limitar el estudio al LSD, la droga alucinógena más consumida en nuestro país. Conocida como ácidos, tripis, micropuntos. Nombre químico o fórmula: dietilamida del ácido lisérgico. Origen: breve historia. Derivado alcaloide sintético del cornezuelo de centeno, que fue descubierto accidentalmente por el químico suizo Albert Hofmann en el año 1938. Los primeros experimentos se remontan a los años 40 y consistieron en un intento de facilitar la terapia a determinados pacientes, hasta que se comprobó que los efectos producidos eran imprevisibles. El uso ilegal de esta droga se generalizó a partir de los años 60-70, asociado a la llamada contracultura. Universitarios, intelectuales, artistas y músicos experimentaron con el LSD en busca de otros estados de conciencia. Forma de presentación. El LSD puede presentarse de muy diversas formas: tabletas, tiras de gelatina, micropuntos, sellos, etc. La distribución más frecuente de la sustancia se lleva a cabo en hojas de papel secante, sobre las que se ha impregnado dicha droga. Estas, a su vez, se decoran con muy diversos motivos, adquiriendo al final un aspecto de sello o calcomanía que pasa fácilmente inadvertido. Vía de administración: oral, tópica. Efectos. La ingestión puede tener consecuencias imprevisibles en función de la cantidad ingerida, la personalidad previa, el estado de ánimo o las expectativas del consumidor. Las primeras manifestaciones aparecen a los 30-40 minutos del consumo y se prolongan durante unas 8 horas para desaparecer luego de forma paulatina. Los efectos pueden ser muy gratos y divertidos o conllevar experiencias francamente desagradables, un mal viaje. En este último caso, el sujeto suele experimentar una pérdida completa de control emocional, estados de pánico, ideas de persecución, vértigos, desorientación, etc. En general, los efectos alucinógenos son sensación de mayor agudeza sensorial y de intercambio de percepciones. Se escuchan los colores, se visualizan las notas musicales, alucinaciones visuales, auditivas y táctiles, experiencias místicas o emocionales, profundo sentimiento de alegría, de paz y unión con los demás, alteraciones de la imagen corporal y de las distancias. Además hay otros efectos como dificultad de concentración, de control del pensamiento y de la memoria, alteración de la noción espacio-temporal, reducción de la coordinación muscular y de la percepción del dolor, fluctuaciones del humor, aumento de la temperatura corporal, de la tensión arterial y del ritmo cardíaco, sudoración, inapetencia, rubor facial, sequedad de boca, somnolencia, fotofobia, fobia a la luz. Riesgos. El consumo de LSD puede provocar graves problemas psicológicos, entre los que destacan depresión y ansiedad. Uno de los mayores peligros constituye el llamado flashback o retorno de la vivencia tenida con la droga. Puede ocurrir semanas después de la ingesta de la sustancia, sin mediar una nueva dosis, y conlleva riesgos considerables para la integridad de la persona. También pueden presentarse episodios depresivos graves, cuadros psicóticos de tipo esquizofrénico, conductas de carácter paranoide,
así como deficiencias en la memoria y en el pensamiento abstracto. Otro riesgo asociado al consumo de LSD son las imprudencias que puedan realizarse bajo el efecto de las alucinaciones que vive el sujeto. La experimentación no debe realizarse nunca en soledad. Dependencia y tolerancia. No se ha demostrado que genere dependencia. La tolerancia se desarrolla con bastante rapidez, pero desaparece tras varios días de abstinencia. Síndrome de abstinencia. No existen evidencias de síndrome de abstinencia. Bueno, amigos, ya vimos los efectos de esas drogas en el cuerpo humano. Saquen sus propias conclusiones y ayudemos a orientar a las personas. Hay personas que a veces necesitan nuestro abrazo y sentir esa oxitocina, o necesitan nuestra caricia para sentir esa dopamina en su cerebro. Necesitan nuestra cercanía y necesitan nuestra orientación con este tipo de videos para que eviten caer en ese infierno de las drogas. Les mando un abrazo con todo el corazón y recuerden que con Violeta Luz Therapy, desde adentro, todo lo podemos lograr. Un abrazo para todos.